Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes los temas relevantes del país y también internacionalmente con Julio Talamonti, quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Julio. Gracias, muy buenas noches, Sandy, para ti, para usted que nos ve allá en casa. Hoy, como todas las noches, les traemos 3 temas que son por demás importantes. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de una explosión que pasó en un edificio de la zona 11 donde murió una pediatra? Bueno, vaya usted a saberlo, pero en el análisis lo sabremos todos. Por supuesto, y les vamos a presentar los otros temas que tenemos también, claro, pero en nuestros titulares. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Quién responde por la muerte de la pediatra? Una explosión de gas en el apartamento que recién habían comprado le quitó la vida. Con capuchas, palos y gasolina, lanzan amenazas contra la Superintendencia de Administración Tributaria y la Policía Nacional Civil en el mercado La Terminal. ¿Apatía por participar en las elecciones? Apenas van inscritos 3.000 candidatos de un estimado de 40.000. La situación de empadronados también preocupa. Analizamos las causas. Diputado presentó una iniciativa de ley con la que busca derogar el decreto 35/2007 del Congreso, que respaldó el convenio entre Guatemala y la ONU para la creación de CICIG. El Ministerio de Energía y Minas pide no alarmarse. Por medio de un comunicado, el INDE anunció que la cobertura de tarifa social continuará hasta finales de mayo. La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo investigar las anomalías sobre hurto de fluidos eléctricos en comunidades del departamento de Suchitepeques. Público dio a conocer que investiga de oficio la explosión que se registró en el apartamento de un edificio de la zona 11 el 17 de febrero pasado, el cual cobró la vida de una pediatra. Además, su esposo se encuentra gravemente herido. A raíz de eso fue que la investigación recién se inició de oficio, de manera tal de poder establecer, las circunstancias en que sucedieron estos hechos, ver si hay alguna cuestión dolosa o culposa para establecer alguna responsabilidad si fuera el caso. Actualmente se está trabajando con los elementos exteriores. Al respecto, autoridades de la cartera de Energía y Minas señalan que los propietarios del edificio de la zona 11 no contaban con los permisos correspondientes, por lo que se realizan las investigaciones de oficio. La empresa constructora que llevó a cabo la edificación, en este caso, no contaba con las licencias. Tengo entendido que derivado de la inspección que realizó el Ministerio de Energía y Minas, estableció que había una conexión no necesariamente la idónea para el tema de gas dentro de la estructura que iba hacia la ducha o el calentador, que era donde estaba conectado el gas, y no era la idónea. Se realizó, creo yo, que con equipo que era para manejo de agua, cuando el tema de manejo de gas es otra la infraestructura que se utiliza. Bueno, bien lo decía Sandy Monroy, un tema particularmente difícil. A ver, hablemos del gas propano. El gas propano tiene características. Primero, es inoloro, es incoloro. Las empresas que lo distribuyen le mezclan otros componentes químicos a efecto de que tenga cierto olor que lo haga detectable y cierto color. Por eso usted mira la llama a veces de color naranja, a veces de color azul. Al hablar de propiedad horizontal, estamos hablando de todos los bienes
inmuebles particularmente que están regidos, así como los edificios, para que nos entendamos, por normas que establecen la construcción de este tipo de estructuras, en las cuales se deben de tener licencias adecuadas relacionadas a la construcción de este tipo de propiedad horizontal, pero también licencias para instalaciones muy específicas, particulares, como es el caso de la instalación del gas, por ejemplo, en este edificio donde murió la pediatra a través de esta explosión cuando encendió el calentador para bañarse. Los vecinos afirman lo siguiente: en la terraza de este edificio existen 2 grandes tambos de gas con capacidad de 500 galones cada uno, lo cual significa que cada apartamento es abastecido a través de la propia administración del edificio, pero tú no puedes instalar este tipo de tambos de gas así para hacer esta distribución si no cuentas con el permiso a través de una licencia del Ministerio de Energía y Minas. Por cierto, un detalle, no lo tenía. Tienen que contar con un permiso del Ministerio de Energía y Minas, y no se tenía. Y un estudio de Conred, ¿sabes? Imagínate. Entonces, ¿por qué? Por la prevención que se tiene que dar también, porque estamos hablando de situaciones complicadas que pueden salirse de control y que si no se tiene este amparo, entonces ahí existirán repercusiones y creo que es lo que va a pasar. Eso es lo que tenemos que determinar, qué va a pasar, porque alguien tiene que ser el responsable de esto y no puede seguir pasando. ¿Cómo vivirías tú, Sandy, si estás en cualquiera de los otros apartamentos de esa propiedad horizontal? Dices, ¿y si me pasa a mí? Ojo, porque aquí, gracias a Dios que no abarcó más apartamentos, pero imagínate, si estaban con la misma conexión, ¿qué pudo haber pasado? Y yo me imagino que las personas no deben estar tranquilas viviendo y sabiendo entonces lo que ocurrió. En cualquier momento puede salirse de control si continúan entonces con esa misma instalación y no tienen ningún tipo de garantía. Entonces, aquí es la pregunta: ¿qué tenemos que hacer si nosotros vamos a comprar o estamos buscando un apartamento para garantizar que la compra que vamos a realizar es segura y para garantizar que por lo menos se tienen ciertas medidas de prevención en ese proyecto? Creo que uno de los detalles más importantes con esto que nos está enseñando precisamente esta forma tan dura de aprender las cosas, Sandy, es en el tema específicamente del gas. Primero, saber si te permiten o no, porque hay propiedad horizontal que ni siquiera te lo permite. Que dices, no, usted tiene que tener estufa eléctrica o come enlatado o frío porque no se puede. Entonces ya ahí hay otras medidas de seguridad, ¿no? Pero en este caso, ver si se cuenta precisamente con esa licencia, ¿verdad? Si va a ser distribuido el gas de esta forma y si no, en todo caso, si se cuentan con las medidas de seguridad necesarias para que esto quede afuera, y afuera solo puede ser en el balcón, pero tiene que haber alguna otra protección. Hay más datos que rápidamente quisiera compartir, Sandy. ¿Te puedo pedir ese favor para que lo veamos? Porque mira, hay un detalle importante, y es que según el Ministerio de Energía y Minas, como lo apuntábamos al momento del incidente, la administración del edificio no tenía la licencia, y lo recalcamos aquí para de esta forma pues lanzar el mensaje a los otros proyectos de que puedan cumplir y puedan ampararse también en tema legal. Muchos edificios de apartamentos no permiten instalaciones de gas precisamente por este riesgo que se puede correr. Tienes toda la razón, Sandy. Además, en otros edificios, en cambio, esta instalación sí es permitida de manera particular por cada uno de los condóminos, pero exige que la instalación sea afuera de cada uno de estos apartamentos. Una gran conclusión para este tema es que no existe en Guatemala una regulación que obligue o que prohíba la instalación del servicio de gas en la propiedad horizontal, pero sí existe la obligación, como ya lo dijimos, de que haya un estudio de la Conred que diga que esto va a ser seguro, que se contraten a empresas reconocidas y que además goces de una licencia que te la tiene que otorgar sí o sí el Ministerio de Energía y Minas. Lo malo de esto, Sandy, es que si incumples, por ejemplo, con el tema de esta licencia, después la pena es solamente una multa administrativa. Esto es puramente administrativo. Y ojo, que este edificio, eso es lo que hizo. Ante la explosión, pues casi que al día siguiente fueron y hicieron su solicitud al Ministerio de Energía y Minas para la licencia. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Y mira, la verdad que qué irresponsabilidad no poder realizar el procedimiento adecuado de la forma, porque al final tantos proyectos de edificios que hay y no ha pasado ninguna situación de estas. Es decir, algo malo está pasando en este edificio. Y también, ojo, porque si no hacen algo inmediatamente, el resto de vecinos están en peligro. Eso hay que entender. Y hay que entender otra cosa junto con lo que tú decías, ya casi para ir finalizando este tema. La propiedad horizontal en Guatemala cada día es más, cada vez es mayor y obviamente, como pasa en otras realidades, va a ser después, entre comillas, relativamente más fácil que tengas un apartamento que una casa como tal. Entonces esto tenemos que empezar a controlarlo, a regularlo y a no permitir que pase, porque de verdad es una
literal bomba de tiempo, como pasó en este caso. Esperamos también que las investigaciones se puedan realizar y que de esta forma se tenga el resultado de quién fue el culpable, porque no se puede dejar esta muerte en impunidad, y recordemos que también todavía hay una persona que está muy grave, Julio, así que... Sí, Sandy. ¿Cómo debería actuar el Ministerio Público? Ya dio el primer paso. Investigación de oficio, y eso es muy bueno. Y de hecho, te sé decir algo. Podemos pensar que se perdió una vida. No, se perdieron 2 vidas, porque resulta que la pediatra, además, como tú bien lo dijiste, ya estaba embarazada. Imagínese usted qué desgracia. Finalizamos el tema para seguir con otro orden informativo, Sandy. Por supuesto, y antes de concluir, queremos hacerle el llamado porque se está solicitando apoyo para esta familia. Así es. El esposo de la pediatra aún está requiere muchos cuidados. Y necesita, exactamente, así que si usted puede, pues ahí hay varios movimientos en redes sociales. En otro orden informativo, el diputado Fernando Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley con la que se busca derogar el decreto 35-2007 del Congreso de la República, el cual respaldó el convenio entre Guatemala y las Naciones Unidas para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Lo que el Congreso principió, el Congreso tiene que terminar. Y de acuerdo con la Constitución de la República, le corresponde, siguiendo el lineamiento del Ejecutivo que le puso fin en el 2019 al acuerdo, el Congreso también debe ponerle fin al decreto del 2007 ampliado en el 2009 que creó la CICIG. Por lo tanto, estamos presentando esta iniciativa de ley poniéndole fin con el siguiente sustento: la corrupción que promueve el mandato tan amplio. ¿Por qué ha habido corrupción? Porque a pesar de haber sido para aparatos clandestinos, se ha extralimitado en su función a grados que ha impulsado reformas constitucionales, de las cuales yo mismo lo sufrí aquí en el Congreso el año antepasado y pasado. Y el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este mandato de la CICIG ha corrompido a los que la han detentado, razón por la cual hay que terminarlo desde el Congreso, terminando con el mandato del 2007, ampliado en el 2009, y que ahora lo terminaremos en el Congreso. ¿Sabes una de las cosas que han de ser bastante terribles? Que recibas una amenaza. Y fíjate la amenaza que se recibió hoy por parte de supuestos vendedores del mercado La Terminal en contra de PNC y de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué amenazaron? Descúbralo cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de lo que ocurrió hoy en la zona 4, donde vendedores de artículos mexicanos de La Terminal manifestaron en contra de la SAT, quienes aseguran que les han confiscado sus productos. Amenazaron que se encuentran organizados para evitar que continúen con estos operativos. Con los rostros cubiertos con gorras pasamontañas, galones de gasolina, hierros, palos y bates de aluminio, a algunos vendedores de la terminal de la zona 4 que se dedican a comercializar productos mexicanos realizaron una manifestación en uno de los parqueos para solicitar a las autoridades de la SAT que se abstengan de ingresar a la terminal a confiscar sus mercaderías. Los inconformes aseguran que se encuentran organizados para evitar que autoridades ingresen de nuevo y amenazaron que de hacerlo serán desalojados a golpes. Somos gentes trabajadoras, somos gente que nos levantamos de 2 a 3 de la mañana para llevar el sustento de cada día de nuestras familias. Todo lo que tenemos lo hemos comprado, todo lo que tenemos hemos sudado por eso. Nadie nos ha venido a regalar algo aquí. ¿Es así o no es así, compañeros? Entonces le exigimos a él, no queremos problema con ellos, déjenos trabajar.
Nosotros después de haber comprado nuestro producto, vengan ellos y lo recojan y se lo lleven y no sé qué hacen con ello. Si se lo comen, lo venden o no sé. Han confiscado varias mercaderías. Ustedes muy bien saben que el mercado de la terminal es el mercado más grande de Centroamérica y nosotros vamos a defender nuestros derechos como sea. Queremos trabajar honradamente. Ellos quieren intentar hacer algo, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por lo que nos da a nosotros de comer y a nuestros hijos, señores. Somos gente honrada, decente. Sí, venimos a las 4 de la mañana, nos vamos a las 8. ¡Vámonos, compañeros! Ante las amenazas de vendedores de la terminal, consultamos a la SAT sobre el tema. Personal de comunicación social respondió que no han realizado operativos con el Ministerio Público en las últimas semanas en la terminal de la zona 4. En la terminal pues estamos yendo a comercios, estamos yendo a hacer las fiscalizaciones que comúnmente los SAT tiene programados, pero operativos en la terminal, en acompañamiento al Ministerio Público, no está participando nadie de SAT. Entonces, lo que te puedo decir yo como SAT es que SAT no ha participado esta semana en operativos conjuntos con el MP, y lo que pasa es que esta gente puede hablar cualquier cosa, o sea, yo... Bueno, qué nivel de organización, ¿no? Un grupo de supuestos vendedores del mercado a la terminal de producto mexicano en la zona 4 de esta ciudad capital se mostraron, como usted pudo ver, amenazantes, con gorros pasamontañas, palos, gasolina, hierros, entre otras cosas, y esto en contra de la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Los vendedores afirman que ellos están así porque se han organizado varios operativos conjuntos entre la PNC y la SAT que los ha despojado, según ellos afirmaron, de sus mercancías, las cuales provienen del contrabando. Ahora, esta acción ellos la catalogan como un robo y aseguran que en ocasiones, después del operativo, regresan estas personas para devolverles su mercadería, eso sí, si pagan un soborno, según ellos dijeron, tanto a la Policía Nacional Civil como a veces a personeros de la SAT. Además afirmaron que, mejor dicho, personeros de la SAT este año lo que hicieron fue afirmar y decir que no se ha hecho, Sandy, ningún operativo en el mercado de la terminal de la zona 4 en conjunto para retirar producto mexicano robado. Yo quiero comentar una situación que creo que es importante para la base de este análisis. Es cierto, ellos dicen que compran el producto. Claro, tiene un costo, no se lo regalan, pero lo ingresan de contrabando. Es que esa es la parte que no se puede aceptar, ¿no? Y aquí quiero citar una de las palabras de uno de los comerciantes. Queremos trabajar honradamente, pero desde ya estamos empezando en la ilegalidad, porque cada comerciante tiene el derecho y lo están haciendo de una forma honrada en ofrecer, no están robando, pero a la larga sí están robando a las arcas del Estado. Exactamente, porque al final, si te das cuenta, Julio, pues indican entonces que las autoridades que no tienen este tributo por los productos, es decir, están de contrabando. Entonces, ahí estamos empezando mal, la verdad. Tienes razón, tienes toda la razón. ¿Y qué haces entonces? Tienes toda la razón, esa es la génesis de este problema. Repito, sí, seguro compran el producto, no se los van a regalar, pero el gran problema es defraudar al fisco guatemalteco. El gran problema es que con esta actividad del contrabando, muchas personas pierden su empleo. El gran problema es que con el contrabando, además, muchas empresas se van a la quiebra. Y es una competencia desleal. Desleal. Y el gran problema del contrabando es que, al final de cuentas, no sabemos la garantía que pueda o no tener un producto de comida, de medicina, lo que sea, y que puede llegar a provocar inclusive alguna situación particular para la salud, ¿no? Y hablábamos también que, por ejemplo, si bien en la terminal se encuentran los productos un poco más baratos, pero no es la gran diferencia comparado con cómo hemos visto los precios de estos productos del contrabando y las ganancias que se generan también. Sí, es que el contrabando se volvió en uno de los grandes negocios ilegales, ¿verdad? Tienes toda la razón. Es muy rentable, es muy rentable. Pero aquí vamos y analicemos la otra parte. A ver, también está muy mal que hagan eso, pero también las autoridades en las fronteras prácticamente en la nariz pasan enfrente de ellos el contrabando y no lo hacen, no hacen nada para frenarlo allí, en la génesis del contrabando, ¿verdad? Y a mí lo que me llamó la atención también, Julio, es que las acusaciones que son muy fuertes, las que hacen algunos comerciantes, donde indican, bueno, aquí nos han venido a quitar el producto y luego nos lo vienen a devolver, pero si damos un pago. Aquí hay que investigar. Hay que investigarlo. No creo que las autoridades hagan este tipo de acciones y si alguien lo está haciendo,
hay que investigarlo porque están utilizando el nombre de la institución. Correcto. Para accionar de esta forma ilegal. Investigarlo, denunciarlo y procesarlo, porque no se puede. Esto ya es un abuso de autoridad tremendo, pero hay más datos para el análisis del tema, Sandy. ¿Podemos empezar a visualizarlos junto contigo y los televidentes? Me parece. El contrabando es uno de los fenómenos criminales más practicados en Guatemala y genera muchas pérdidas al fisco, como lo hemos apuntado, y por supuesto al comercio formal de nuestro país. Y es que mencionemos la lucha contra el contrabando especialmente, debe realizarse y fortalecerse, pero no solo en el mercado de la terminal, sino en cualquier punto y en cualquier lugar de la República de Guatemala, y tiene que ser una prioridad para las autoridades. Completamente de acuerdo, Sandy. Además, en Guatemala existe en general poco respeto, llamémoslo así, hablemos claramente, por las leyes, y de una manera muy particular se irrespetan completamente las leyes que están orientadas al combate del contrabando. Una de las prioridades de Guatemala debe ser el crear, en primer lugar, incentivos y mecanismos para el pago de los impuestos, ¿no? De todos, incluyendo al sector informal. Nadie está diciendo que no traiga producto mexicano. Qué bueno, si esa es una forma de ganar la vida, que lo hagan. Y si el producto después puede competir hasta por cuestión de precio, pues qué bueno por el guatemalteco, pero que previo sea registrado y pague los derechos que tienen arancelarios, ¿no? Que tienen que hacerse, porque eso es lo que hace crecer a nuestro país, a nuestra economía. Y ahí es donde vamos a poder visualizar que si un producto viene ya vencido, por ejemplo, ya no va a poder ingresar a nuestras fronteras. Por supuesto, y ellos se tienen que poner también en el papel de las autoridades en el hecho que tienen que cumplir con lo que dice la ley. Porque ¿qué pasa entonces si ellos están vendiendo? Ven que en otro comercio que está a la par o que está en cercanías tiene el precio muchísimo más bajo, porque acudes ahí. Entonces al final van a decir, bueno, esta persona está siendo desleal, esta persona nos está tendiendo una trampa y por eso no vendemos. Eso le pasa a los demás comercios que sí cumplen con la ley. Eso le pasa. Tú pones tu tienda, tu venta, pagando impuestos, pagando local, no puedes de ninguna manera competir de una forma leal, como tú bien lo dijiste, con este otro tipo de negocios que no pagan ningún arancel por nada. Y es aquí entonces donde también viene, me gustó lo que dijiste, el llamado de atención también para las autoridades que tienen que ver con el tema fiscal a efecto de controlar y evitar ese paso del contrabando tan impune en la frontera México con Guatemala. Y además este tema es preocupante, Julio, porque imagínate, si esto pasa en el mercado de la terminal, que es uno de los más grandes, ¿qué cantidad de comercios están actuando o están comerciando productos de contrabando? Tienes toda la razón. ¿Qué cantidad de dinero no ha llegado a la SAT porque no se han pagado los impuestos? Miles de millones de quetzales se han perdido, que se podrían invertir en educación, en salud, en carreteras, en seguridad, en todo lo que necesitamos. Pero una cosa más para poder terminar este tema. Sí, combatamos el contrabando, claro que sí, pero también creemos las condiciones para que haya más incentivo, no solo fiscal, sino que más inversión para que la gente de verdad pueda encontrar fuentes de empleo, de trabajo, aún en la informalidad. Muy buena conclusión. Gracias, Sandy. Bueno, con este tema vamos a finalizar y nos vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros porque todavía nos falta un tema de análisis que está muy interesante. Así es, de verdad que sí, no cambie, somos a la medida. Ya volvemos. Hablemos de temas electorales. Temor al escrutinio público podría frenar la participación de ciudadanos para postularse como candidatos a cargos de elección popular. El Registro de Ciudadanos espera para este proceso electoral que más de 40,000 ciudadanos se inscriban como candidatos a elección popular. Sin embargo, a menos de un mes del cierre de inscripción, únicamente se han inscrito un poco más de 3,300 candidatos. Leopoldo Guerra, del Registro de Ciudadanos, explica cuáles podrían ser las razones. Ahora, yo creo que el tema de que por qué van tan pocos en este momento es porque hay todavía, 10, 15 partidos políticos de los 26 que probablemente van a participar y que todavía están realizando asambleas municipales, departamentales, y les decía yo que hay aproximadamente 5 asambleas nacionales que aún no han sido realizadas. Además de que hay muchas personas que, debido a las circunstancias que se han dado políticamente en Guatemala de 2015 a la fecha, ya no están muy dispuestos a someterse al escrutinio público incluso de su vida personal a la hora de querer optar a un cargo público. Ante la cuestionante de si se podría deber a una estrategia de las organizaciones políticas para que el Tribunal Supremo Electoral se vea saturado
y pase por alto algunos requisitos para la inscripción, el director explica que de igual manera se revisarán de la forma más minuciosa para que todos los expedientes cumplan con los requisitos establecidos en ley. Aun cuando se presentaran los expedientes el último día, que es el 17, todos los expedientes van a ser revisados minuciosamente, si cumplen o no todos los requisitos que exige la ley. En relación a los partidos políticos, también el Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido un primer informe del organismo judicial de personas que no pueden ser financistas de ninguna agrupación política. A ver, hagamos el análisis pero con datos, porque esto le va a impactar a usted también. El Tribunal Supremo Electoral ha contemplado, imagínese usted, para las elecciones generales 2019, la inscripción de entre 40 a 50 mil ciudadanos que deberían de participar como candidatos a puestos de elección popular. 40 a 50 mil. Sin embargo, hasta el momento, y hablo del día de hoy, solo se han inscrito 3.300 personas, no llegan ni al 10%. ¿Esto qué nos indica? Bueno, nos indica en primera instancia una clara apatía y desinterés por parte de la población guatemalteca en general para participar en calidad de candidatos en alguna de las 27 agrupaciones políticas existentes. Ahora, esto debería de significar verdaderamente un fuerte llamado a la reflexión del sistema de partidos políticos, entre comillas, que tenemos en Guatemala, que ya no está logrando convencer a la población guatemalteca para que participe. Y esa apatía por participar como candidato o como ciudadano que ejerce su derecho al voto va a debilitar cada día más el sistema republicano democrático de un estado como es el estado guatemalteco. Yo no sé qué está pasando en esta ocasión, pero incluso las asambleas se han atrasado en algunas agrupaciones. Exactamente. ¿Crees que esto puede afectar o por eso se debe este número tan bajo de inscripciones? Yo creo que sí, definitivamente sí. También hay que reconocer que habrá parte de error procedimental y administrativo de parte de las asociaciones políticas en cuanto a que no han llenado los requisitos o han cometido errores en las actas o en algo se han equivocado administrativamente. Pero también yo creo que vale la pena resaltar que en este atípico proceso electoral 2019 la apatía no es solo del sector de personas que eventualmente pueden y quieren llegar a ser candidatos, porque ya lo vamos a ver en el análisis, Sandy. Hay apatía de los jóvenes, por ejemplo, hay apatía en general y por eso al día de hoy, ojo, que pueden haber dos grandes ganadores en estas elecciones. Y lo hemos hablado. Sí. Voto nulo puede ser uno de esos grandes ganadores y el abstencionismo que está por ahí latente en un alto porcentaje. Pero si queremos darle más sustento a este análisis, yo quiero pedirte por favor que compartamos con los televidentes más datos que ustedes van a escuchar, son altamente impactantes. Por supuesto, Julio, impacta que además de los candidatos, el Tribunal Supremo Electoral estima tener un padrón con alrededor de 8.400.000 guatemaltecos, pero no lo lograremos. Bien, hasta el momento solo están inscritos 7.600.000 ciudadanos. Wow. Y solo quedan 18 días, ojo con la fecha, para cerrar el padrón electoral. ¿Vamos a lograr que se puedan empadronar, que puedan actualizar datos? No lo creo. Y en Estados Unidos o en el extranjero, hombre, dúdalo completamente porque está fallando totalmente esta aplicación. ¿Qué más, Andy? Esto está generando una duda que es muy razonable en cuanto al interés para que los nuevos ciudadanos se inscriban al padrón electoral y que participen en su derecho al voto. Tienes toda la razón. Y además considero, Sandy, que esto lo que crea es una fuerte apatía por participar por gran parte de la población. Y ojo, me voy a referir al grupo que tú representas. El 33% de la población guatemalteca está constituida por jóvenes hasta la edad de 29 años. Y los partidos políticos, hay que decirlo muy claramente, no han sabido dar propuestas concretas para los problemas específicos de la juventud. Claro. Entre ellos podemos mencionar, y tú los conocerás de mejor manera, la falta de empleo, el alto costo de la vida, el no poder contar con los recursos necesarios para su manutención. Pero además el sector joven, y tú seguramente podrás hacer un mejor análisis de esto, percibe a una Guatemala muy difícil y complicada en este momento y no tiene ninguna ilusión por lograr involucrarse en el tema político. Y ojo, que tampoco los partidos políticos le dan espacio a la juventud. Entonces, no sé cómo estamos ahí, ¿eh? Y mira, es que por la juventud la política no es bien vista, no tiene mucha credibilidad, no se tiene mucha confianza. ¿Por qué? Y a la larga creo que están haciendo
el mismo tipo de promoción, de llamado al voto a jóvenes, pero con la misma receta desde hace mucho tiempo. El joven actual no es el mismo de décadas pasadas. ¿Crees que solamente se quieran todavía aprovechar del joven para decir, haz esto, haz lo otro, pero que no se le da la confianza de decir, tú puedes ser un buen candidato? ¿Y qué jóvenes quieren a ser candidatos? Exactamente. Y mira, eso es lo que se critica mucho, porque se indica por qué no le dan la oportunidad de participación a los jóvenes. Correcto, yo estoy de acuerdo, pero yo te sé decir que algunas agrupaciones políticas todavía no le dan esa participación a los jóvenes, porque muchos de ellos todavía van por el tema de que si tienes nombre, si tienes cuello, si tienes dinero, y si no, pues es como que si no contaras. Y entonces ahí debilitamos el mal llamado sistema de partidos políticos, ¿verdad, Sandy? Y hay que entender eso, en realidad se tiene que cambiar la estrategia para llegarle al joven. No le vamos a hablar de la misma forma que lo hacíamos a la juventud pasada. Los tiempos van cambiando, las formas de comunicación van cambiando, y se tiene que buscar entonces llegar de esa forma diferente a la juventud actual, que ahora es más crítica, es más analítica y es más desconfiada también. Así es. Conclusión de este tema, apatía total de todas las partes, no solo en participar como candidato, de la juventud, y apatía hasta de todos los sectores por ir a votar. Ojalá logremos cambiarlo, porque el 16 de junio, día de las elecciones, tampoco es que está tan lejos. Ya iniciamos la cuenta regresiva y ojalá que se logren cambiar esas cifras. Bueno, concluimos con este tema, Julio, pero también quiero que nos acompañe para conocer otras noticias. La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo investigar las anomalías sobre hurto de fluidos eléctricos en comunidades del departamento de Suchitepeques. Conozca cómo lo deben hacer. El pasado lunes, alrededor de 28,000 usuarios se vieron afectados por el corte de energía eléctrica. La mayoría de ellos fueron de las comunidades de Samayac, San Pablo Jocopilas y Santo Tomás de la Unión en Suchitepeques. Según Energuate, este corte de energía fue por algunos usuarios con factura pendiente de pago y por el hurto de fluidos eléctricos hallados en esas áreas, por lo que se le solicitó a la Policía Nacional Civil realizar una investigación para dar con las personas responsables de este hurto. Se ha solicitado el día de hoy por parte de los señores diputados una investigación en cuanto a los responsables de liderar este tipo de acciones delictivas, como lo es el hurto y el robo de fluido eléctrico, por lo cual pues estará siendo de conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y se apoyará en todo momento en las diligencias que ellos necesiten que realice la Policía Nacional Civil. En ese sentido, pues la Policía Nacional Civil ha realizado diferentes tareas de prevención del delito, esto para poder tener un acercamiento con los comunitarios. ¿Y por qué prevenir? Tomando en cuenta de que el fluido eléctrico es un servicio básico para la población y poder evitar confrontaciones sociales producto de este tipo de acciones que se están tomando por parte de la empresa que presta el servicio. Usted recordará que anoche hablábamos en un tema sobre la tarifa social. Bueno, pues este día, por medio de un comunicado, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, anunció que la cobertura de la tarifa social continuará, al menos hasta finales del mes de mayo. Así que veamos la información aquí en A la Medida. Tras un aporte extraordinario de 111 millones de quetzales por parte del INDE, la tarifa social tendrá cobertura hasta finales de mayo del presente año. Sobre este tema comentó el ministro de Energía y Minas, Luis Chang. Se sometió en este caso al Consejo Directivo la aprobación de un aporte extraordinario, que fue lo que precisamente resolvimos el día de ayer en la noche. Ahorita lo que estamos trabajando es creándole y viendo la factibilidad de tener una sostenibilidad en el tiempo y que no esté condicionado a un tema de presupuesto anualmente. Una de las rutas de financiamiento podría ser la aprobación de una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Energía y Minas por 350 millones de quetzales destinados a la tarifa. Ayer se tocó en la Comisión de Energía del Congreso, un diputado hizo referencia a una iniciativa de ley. Yo creo que lo importante acá es buscar la sostenibilidad en el tiempo para el tema del aporte social y beneficiar en alguna medida a los más necesitados, creando las medidas de transparencia necesarias que puedan en alguna medida tener la garantía de que se beneficia en realidad a la gente que lo necesita. Entre EXA y de Orsa son 1.7 millones de familias que están en el rango de beneficiarios de la tarifa social. Todavía tenemos mucha información para usted, pero después de la pausa. Somos A la Medida, no cambien.
Gracias por estar todavía en sintonía de A la Medida y ahora regresamos en el ámbito nacional. ¿Sabe usted que continúan las investigaciones por algunas situaciones que pasaron en la administración de Tel Maldana? Hubieron unos nombramientos de dudosa procedencia, los cuales están siendo ya precisamente siendo objeto de investigación. Veamos la información más detallada aquí en A la Medida. ¿Por qué verdaderamente el requerimiento del Ministerio Público a la Contraloría de Cuentas? Para poder verdaderamente establecer la procedencia o no de una posible hecho delictivo, a manera de que se nos pueda dar al Ministerio Público todo el soporte en materia de fiscalización que es competencia de la Contraloría General de Cuentas. Luego de asumir el cargo, la fiscal general María Consuelo Porras solicitó un informe de la institución en el cual se habría determinado que hubo anomalías en los nombramientos de la Coordinadora Nacional y 8 fiscales regionales. Estos habrían tenido lugar entre 2017 y 2018. En temas políticos, hay 2 agrupaciones que deberán repetir sus asambleas nacionales para la postulación de candidatos. Descubra cuáles son. La ausencia de candidatos a diputaciones por los diferentes distritos durante la celebración de las asambleas nacionales del Partido Creo y del Partido Viva provocó que estas agrupaciones tengan que repetir su asamblea para proclamar a todos sus candidatos. Esta vez sí deberán estar presentes. Ahora, yo creo que el tema de que por qué van tan pocos en este momento es porque hay todavía, 10, 15 partidos políticos de los 26 que probablemente van a participar y que todavía están realizando asambleas municipales, departamentales, y les decía yo que hay aproximadamente 5 asambleas nacionales que aún no han sido realizadas. Hasta el momento, 5 partidos aún no han realizado sus asambleas nacionales para postular a candidatos a diferentes cargos de elección popular. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Feliz noche.